podría decirme de memoria, sin equivocarse, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y sin mirar en la Biblia. En orden, sin equivocarse. Está difícil, está difícil. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. La primera era Éfeso, siguiente Esmirna, siguiente Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y hoy nos toca la Odisea. Hoy es el final de esta serie de la carta o las cartas a las iglesias de Apocalipsis. De Apocalipsis porque están en el libro de Apocalipsis, pero en realidad están ubicadas en lo que es hoy Turquía, Asia Menor. Y ahí tenemos ahora vamos a ver ahí en la segunda imagen, la estructura de las cartas. Estas cartas tenían una estructura, a pesar de que las 7 iglesias eran diferentes y había un mensaje diferente para las 7, tenían una estructura esas cartas. La primera es quién firmaba. La segunda parte de la carta era a quién iba dirigida esa carta. La tercera parte era el mensaje que esa carta llevaba o transmitía. Y la última parte es el mensaje al vencedor. Allí tenemos ahí la imagen. Entonces les pido que para ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y como dice este cuadro, lo primero que vamos a encontrar allí es la presentación de Jesús. Jesús era quien firmaba la carta, Jesús es quien envió estas cartas a estas iglesias, pero depende de la iglesia, es cómo él se presentaba, dependiendo un poco también del mensaje que iba a dar. En el caso de Esmirna, les iba a hablar de la segunda muerte, les iba a hablar de la resurrección, y cuando arranca la carta dice, el que murió y resucitó, anunciando que iba a hablar de ese tema. En este caso, y allí en sus Biblias, vemos que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y es muy interesante que Él se presente de esta manera. Si nosotros pensamos en un accidente, por ejemplo, y que es un accidente confuso, o un robo, o una situación delicada o difícil de interpretar, lo más seguro es ir a buscar algún testigo, alguien que haya estado en ese momento, que haya estado en ese lugar, para preguntarle, bueno, ¿qué pasó? Y entre el testigo haya estado más cerca del accidente, supongamos que es un accidente, y el testigo entre más sincero sea y más descriptivo sea, mejor, porque su testimonio, el testimonio que él va a dar, va a ser mejor. En este caso, Jesús se está presentando como el amén. Y presentarse como el amén es como el que cierra todo, como el que termina, como el punto final de toda la creación de Dios. Todo lo que Dios crea y todo lo que nosotros tenemos testimonio en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Él hizo, todo el plan de redención, todas las cosas, todos los hilos que Dios fue tejiendo y aún hasta el día de hoy sigue tejiendo, y todos los caminos que vemos diferentes de parte de Dios, tienen su cumplimiento en Jesús, tienen su cumplimiento en el amén de Dios. Y después se presenta como testigo fiel y verdadero. Entonces, desde ya nos está diciendo, quien va a firmar esta carta es un testigo fiel y verdadero. Lo que va a transmitir, lo que les va a decir a esta iglesia y lo que nos va a decir a nosotros, es de parte de un testigo fiel que ha estado desde el principio de los tiempos y que estará hasta el fin de los tiempos. Alguien que lo ha visto, que ha estado ahí. Y su palabra es verdadera, podemos confiar en su testimonio. Por ejemplo, hay un montón de pasajes que respaldan esto, pero solamente para leerles uno, en Hebreos 1, del 1 al 2, dice, capítulo 1, del 1 en adelante, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con su gran poder, con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Es Jesús el amén,
ese Jesús, el testigo fiel, el testigo verdadero, es quien está dictando esta carta, quien va a escribir, quien le va a pedir que escriba esta carta al apóstol Juan, y es quien nos está hablando hoy por medio de la iglesia de la Odisea. Vamos allí al capítulo 15, allí en sus Biblias, o si no, en la presentación acá tenemos también el versículo allí. Capítulo 3, versículo 15, perdón. Dice, la presentación de la iglesia a la que le va a hablar. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta es una ilustración bastante fuerte, es una ilustración bastante gráfica, pero es una de las ilustraciones quizás peor interpretada de la Biblia. Porque muchas veces lo leemos esto y nosotros tenemos un sistema de comparación. Decimos, bueno, como yo no soy de Montevideo, yo nací, fui criado, vivo actualmente en Las Piedras. No soy de Montevideo, no soy de la capital, pero al mismo tiempo tampoco vivo en un tambo, nunca ordeñé una vaca. Entonces estoy como en el medio de estas dos situaciones. Y creemos que esto está hablando de eso. Creemos que esto es una comparación entre frío o caliente. Pero la pregunta es, ¿Dios se sentiría feliz y contento de que vos fuera frío? ¿De que la Odisea fuera fría? ¿De que la Odisea se alejara de Dios? Porque si ese fuera el caso, acá dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, Dios está diciendo, ojalá estuvieras alejado de mí, suponiendo que lo frío es lo malo, y que lo caliente es estar caliente en el espíritu, en la oración, fervientes. Nosotros tendemos a decir, bueno, esto es una comparación entre frío o caliente, y lo caliente es bueno y lo frío es malo, pero no es lo que está diciendo este texto, por el contexto histórico y geográfico del lugar. ¿Esta carta a qué iglesia va? Fuerte. A la Odisea. Bien ahí. ¿Qué pasa? En la Odisea había una situación con respecto al agua, y eso lo vemos en los libros de historia y lo podemos buscar, que dice que cerca de la Odisea había un lugar llamado Colosas, otra ciudad, la que estaba a 15 kilómetros de la Odisea. De esta ciudad de Colosas llegaba agua fría por medio de ciertas cañerías, ciertos ductos. Tenían la provisión de agua fría de ese lugar. Y después había otra ciudad que estaba a unos 10, 12 kilómetros, que se llamaba Hiperápolis. De esta ciudad llegaba... ¿Dije bien? Hierápolis, perdón. De esta ciudad llegaba aguas termales, aguas calientes. Obviamente el agua fría es para aquel que tiene sed, para aquel que está en medio del desierto, como en este caso, y necesita agua fría para refrescarse. Y el agua termal que llegaba de esta otra ciudad era para sanidad. El agua termal tenía propiedades curativas, en el sentido de que el agua termal los ayudaba en un montón de situaciones, como la circulación de la sangre, por ejemplo. Lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia, vos no estás siendo ni fría, no estás siendo ni caliente, no estás siendo un vaso de agua fría como iglesia para los que tienen sed, pero tampoco agua caliente como la que viene de esta otra ciudad. ¿Qué pasa? ¿Cuántos kilómetros dije recién que estaba una y otra? 15 y 12. El agua fría que salía de esos 15 kilómetros, cuando llegaba, en medio del desierto, cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia. Cuando la bebían, obviamente, les podía caer mal al estómago. El agua termal que llegaba, que salía de una gran alta temperatura de la otra ciudad que estaba a 12 kilómetros, cuando llegaba tibia. Entonces no era útil como se creía en un principio, o como se necesitaba, o como se utilizaba en esta otra ciudad. Lo que Jesús le está diciendo a la Odisea es que se están comparando, los está comparando y ellos se están pareciendo a este tipo de agua. Repito, por un lado, no están siendo fríos para aquellos que necesitan un agua fría, necesitan un vaso de agua fría, y al mismo tiempo no están siendo calientes para aquellos que necesitan aguas termales. Entonces, el primer punto que este texto nos está animando y nos está enseñando es que Jesús nos está llamando a ser iglesia. Pero fíjense esto, recuerda que esto es una serie, ¿verdad? Que han sido 7 iglesias las que hemos estado viendo durante el año. Si nosotros vemos
el punto central de las 7 iglesias es Jesús a cada una de ellas, hablándoles de su defecto, hablándole de aquello que estaban haciendo mal y al mismo tiempo animándolas a ser iglesia. No es solamente el mensaje de la Odisea, sino que a Éfeso, que hacía todo bien, pero no por las motivaciones correctas, Dios los animaba a ser iglesia. A Esmirna, que era una iglesia chiquita, los alentaba para que fueran iglesia. Y así a cada una de las iglesias. Y en el caso de la Odisea, también ese es el mensaje. Uno de los puntos principales es ese. Tenés que ser iglesia. Sé iglesia. Si estás representando a Jesús, si estás diciendo soy iglesia, si estás diciendo soy el representante o de alguna manera la sucursal de Dios acá en la tierra, para aquellas personas que están necesitando un vaso de agua fría en medio de las situaciones que ustedes se puedan imaginar, tenemos que ser ese vaso de agua fría, tenemos que alcanzarle ese vaso de agua fría. Cuando hay una situación difícil y nosotros escuchamos que alguien está en un problema o en una situación y no lo invitamos a orar, no le estamos dando ese vaso de agua fría. Cuando estamos frente a un hermano que está desanimado, que necesita sanar un montón de cosas de su corazón, sanar un montón de heridas, no estamos siendo esa agua termal si no le ofrecemos oración, acompañamiento, estar ahí, tratar de comprenderlo, orar a Dios por esa persona. No estamos siendo esa agua termal, estamos siendo tibios. Entonces, el primer punto que Dios nos anima en la carta de la Odisea es a ser iglesia, a no ser tibios, sino que ser como ese vaso de agua fría o ser como esa agua termal caliente. Vamos con el siguiente versículo, el 17, que este es el mensaje que Jesús le va a dar a esa iglesia. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Recuerdan que la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia y también esta iglesia de la Odisea están bastante cerca en cuanto a kilómetros. Ellos habían sufrido un gran terremoto. La iglesia y la ciudad se había visto desmoronada. En el caso de Sardis no había aceptado ayuda porque decía, estoy bien. En el caso de Filadelfia sí. Y en el caso de la Odisea se repite lo de Sardis. No necesito de nadie, estoy bien. No necesito que me ayuden porque soy rico. En la Odisea había una gran producción de materia prima como el oro o otras piedras preciosas. En el caso de la Odisea, ellos eran grandes productores de lana, comercializaban y trabajaban con lana, y una lana muy especial, una lana negra, que eso va a tener que ver un poco más adelante. Y algo más que hacía la iglesia de la Odisea era que fabricaba colirio. En medio del desierto, obviamente la arena que iba volando entraba a los ojos de las personas. Ellos utilizaban colirio, que viene de una planta, para refrescar sus ojos, para mejorar y calmar la irritación de los ojos. Entonces la Odisea decía, tengo oro, soy un buen comerciante, tengo lana, tengo colirio, estoy bien, tengo dinero, no necesito de nadie. Yo sé que, o creo, que no es el caso de ninguno de nosotros en el sentido de que nadie tiene en su casa un yate estacionado, o en este momento, esta tarde, hoy se va a ir a Nueva York a tomar mate, o sé que no es el caso. O creo que no es el caso, si no inviten. Pero muchas veces nosotros caemos en el autoengaño de no necesito porque tengo esto. No necesito de mis hermanos, no necesito de la iglesia, no necesito de Dios, no necesito de Jesús, porque tengo esto. Y mi valor está en esto. Porque tengo, por ejemplo, un buen trabajo. O porque mi familia es de ejemplo. O, por ejemplo, tengo una gran habilidad en cierto deporte. O tengo una habilidad tocando un instrumento. Y muchas veces nos autoengañamos diciendo, esto es lo importante. Y centramos nuestra vida en esto. Ustedes saben, y más los que tienen bastante más edad que yo, que la vida va fluctuando. Y lo que hoy tenés, el día de mañana, puede que no. La gran habilidad que hoy tenés, el día de mañana no. No estoy maldiciéndote o diciéndote, ojalá que lo pierdas todo, así sos más humilde. No va en el tema de cuánto dinero o cuánto... A lo que voy es que muchas veces nos autoengañamos diciendo, mi valor como persona está en esto, en este patrimonio, en esto que tengo. Eso le estaba pasando a la Odisea. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús hacia ellos? Está allí en el 17 que recién leímos. Dice, y no sabes que tú eres
desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y estas tres últimas características, pobre, ciego y desnudo. Y esto es raro porque, ¿cómo que eran pobres si ellos tenían oro? ¿Cómo que ciegos si tenían colirio para la irritación del desierto? Y desnudos si ellos tenían esa lana tan preciada y esa lana tan cara con la que comercializaban. Lo que Jesús le está hablando es de algo más profundo. Le está hablando que la riqueza material que ellos en ese momento tenían, por lo que ellos decían, este es mi valor, no necesito de nadie, esa no es la verdadera riqueza. El segundo punto que Jesús nos está llamando la atención en este momento, en este texto, es Jesús nos llama a rechazar el autoengaño. Está bien eso que tenés. ¿Tenés un buen trabajo? Buenísimo. ¿Tenés una buena familia? ¿Tenés habilidades? ¿Tenés un montón de cosas aún económicas? Está bien. Pero cuidado con que el autoengaño diga que esa es tu identidad como persona. Es tu identidad como iglesia o como cristiano o como persona. Hay un texto que me encanta, que es de un libro que se llama La disciplina en la iglesia y enseña acerca del autoengaño y dice: las personas, incluyendo los cristianos, son propensas al autoengaño. Este es el motivo por el cual los apóstoles advierten a los creyentes una y otra vez: no se engañen. Por ejemplo, tenemos: no se engañen a sí mismos, 1 Corintios 3:18. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, 1 Timoteo 3:13. Es fácil decir que no tenemos pecado y así nos autoengañamos a nosotros mismos. Juan 1:8 y el último pasaje que traigo con esto. Hasta nuestros propios deseos son engañosos. Efesios 4:22. Y el texto de este libro sigue diciendo, dice: los cristianos nos olvidamos que somos propensos al autoengaño. Se convierte automáticamente en orgullo y se colocan en la vía rápida hacia la justificación farisaica. La solución: recibir la disciplina, pedir que te corrijan, abrazar la reprensión. Este es el camino a la humildad y a la sabiduría. Y para cerrar con este segundo punto, que es no te autoengañes, cuando nosotros nos autoengañamos, empezamos a no valorar a los hermanos que están caminando junto con nosotros. ¿Dónde nosotros tenemos que pisar? Firmes en Jesús. Tenemos que pisar firmes en Jesús. Es los escalones de la escalera de la vida. Es Jesús. Pero la baranda que hace que nosotros no nos caigamos a medida que vamos subiendo por esa escalera, imaginemos una escalera de hormigón muy alta, la baranda que hace que no nos caigan son los hermanos de la iglesia. Son las personas que nos rodean, quienes nos van puliendo, quienes nos van ayudando a mejorar como personas, quienes nos van corrigiendo y nos ayudan justamente a no caernos de esta escalera y en caso de caernos, volver a empezar. Entonces, cuidado con esto, y esta es la palabra que también Jesús le traía primero a la Odisea y hoy a nosotros: cuidado con el autoengaño. Ahora, Jesús no solamente te señala lo que está mal, no solamente le señaló a las 7 iglesias lo que estaba mal, sino que también le traía la solución. No solamente le daba el error, le marcaba el error y se lavaba las manos, sino que dice: mirá, lo que está mal, lo que tenés que corregir es esto. Y es más, te doy la solución, es de esta manera. Vamos al 18, versículo 18. 18 y 19. Dice: por tanto, y miren con qué dulzura, si bien arrancó un poco fuerte la carta, miren con qué dulzura le está hablando en este momento Dios a esta iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, en este momento y en este punto, Jesús le habla de 3 cosas que son similares, pero no es lo mismo de las 3 cosas que ellos estaban acostumbrados, que era su moneda corriente, por decirlo de alguna manera. Repito, primer punto de ellos era que tenían riqueza, oro.
Segundo, estas vestiduras de lana negra muy caras. Tercero, el colirio. Y ahora Jesús les ofrece que de mí compres oro, vestiduras pero blancas, y que unjas tus ojos con colirios. Les está hablando de algo mayor que el oro, de otro tipo de valor. La moneda del reino de los cielos, la moneda que Jesús les estaba invitando a trabajen con esta moneda, es la fe, es el caminar con Cristo, es otro valor. El oro refinado que Jesús les puede dar es totalmente diferente al oro que ellos sacaban de una mina de oro. Las vestiduras blancas que Jesús le está ofreciendo en este momento son vestiduras que tienen un propósito. Allí en sus Biblias dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nuevamente Jesús les está marcando, les está diciendo, estás desnudo, estás ciego, estás desnudo, estás pobre, pero quiero entregarte vestiduras blancas. Quiero que se cubra la vergüenza de tu desnudez. No te quiero dejar en vergüenza. No es nunca la opción de Jesús dejarte en vergüenza. No es la idea de Jesús, sino decirte, esto está mal, vamos a caminar juntos, vamos a corregirlo. Entonces estas son las tres cosas que Jesús les está ofreciendo y nos está dando acá el punto número 3, que es una anterior. Jesús nos llama a confiar en su provisión divina. Primer punto, hacer iglesia. Segundo punto, a rechazar el autoengaño. Y el tercer punto, a su provisión divina. Y hay un montón de testimonios que podemos levantar ahora de momentos donde nosotros hemos estado en situaciones muy difíciles, situaciones de vergüenza, situaciones a nivel económico, pero también familiar, ¿ven? Donde Jesús ha provisto de un lugar menos pensado. A través del hermano menos pensado o del vecino, Jesús llega a tiempo. Lo que nos toca a nosotros es confiar en su provisión divina. Lo que nos toca a nosotros es, esta es mi debilidad o esta es mi necesidad, voy a confiar en Jesús. Cuando hay una situación difícil en nuestra vida, decimos, bueno, voy a probar esto, voy a hacer esto, voy a sacar cuentas, Y por último, cuando ya no queda más nada, decimos, vamos a orar. Si nosotros cambiamos eso y lo ponemos en el principio, esa acción de ir a orar, todo lo demás quizás ni siquiera tengamos que hacerlo. Orar y confiar en Dios es la mejor herramienta que nosotros tenemos. Orar y abrirnos delante de Dios. Orar y decirle, tengo esta necesidad. Y esto se conecta con el punto número 2. Si nos autoengañamos y decimos, estoy bien, no necesito de nadie, este punto de confiar de la provisión divina es difícil. Se hace cuesta arriba. Y ahora sí, en la imagen siguiente, allí tenemos más una ilustración de esto, ¿no? De este oro refinado, de estas vestiduras blancas y de este colirio. Vamos a leer allí en el 18, el 20 y 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Te pido el siguiente cuadro. Muchas veces nosotros, siguiendo este texto, hacemos esto. Esta es una lógica humana que muchas veces utilizamos. Como tengo riquezas, soy iglesia. Y como soy iglesia, soy dueño de la verdad. Y como soy dueño de la verdad, estoy bien con Dios. Volvemos a lo mismo. Mi valor está en que tengo riquezas, que tengo talentos, que tengo dones, que soy muy bueno en esta área, en aquella. Entonces, como soy muy bueno en todo eso, estoy haciendo bien como iglesia, estoy siendo bien como iglesia. Nosotros podemos ahora hacer un montón de una lista de qué es ser iglesia, pero vamos a quedarnos con lo que el texto nos pregunta. ¿Estamos siendo ese vaso de agua fría? ¿Estamos siendo esa agua termal para aquel que lo necesita? Entonces, como creo que soy iglesia por mi valor en las riquezas, soy dueño de la verdad. No permito que alguien me corrija. ¿Y qué nos llamaba el texto? A un autoengaño, a rechazar el autoengaño, a no vivir en un autoengaño. Y como soy dueño de la verdad, estoy bien con Dios porque prácticamente uno se convierte en Dios cuando funciona de esta manera. Vuelvo a leer el texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Muchas veces este texto también se ha utilizado a modo evangelístico. Cuando hay una reunión evangelística o cuando alguien quiere hablarle a una persona, cita este texto. Pero vuelvo a hacer una pregunta que hice hace un ratito. ¿Para quién es esta carta? Para la iglesia de la Odisea. No para las personas que estaban afuera de la iglesia, para las personas que estaban dentro de la iglesia. Y Jesús le está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Esta iglesia, y nosotros muchas veces con nuestras actitudes, dejamos a Jesús afuera. Tenemos una buena reunión, tenemos unas canciones, tenemos una prédica, pero si eso no está conectado con Jesús, si dejamos a Jesús afuera de eso, nos estamos convirtiendo en esta iglesia. Estamos cometiendo los mismos errores que esta iglesia, dejando a Jesús afuera. Y Jesús, lejos de enojarse, ofenderse e irse, vuelve a golpear la puerta. En nuestra vida diaria como cristianos, si nosotros decimos, bueno, yo soy el mejor porque me leí toda la Biblia en un mes, he visto tal serie, me sé 4 o 5 libros, y dejo afuera a Jesús en mi forma de ser, en mis actitudes, en querer imitarlo, estoy dejándolo afuera de la puerta y Él sigue golpeando, pero lo estoy dejando afuera. Si yo no estoy procurando acercarme más a Jesús, si en una balanza entre acercarme a Jesús y leer muchos libros, leo muchos libros, o estudio, o pongo un montón de canciones, o hago un montón de actividades que parecen buenas, pero del otro lado de la balanza está Jesús y no, me estoy equivocando. Y Jesús, lejos de ofenderse, lejos de alejarse, vuelve a golpear la puerta. Lo que Jesús le está diciendo acá es el cuarto y el último punto. Jesús nos llama a una relación con Él. Ahora te pido la otra. Jesús nos está llamando a tener una comunión con Él profunda. Y para los que anotaron los puntos. Cuando yo tengo una comunión con Dios profunda, yo puedo confiar en su provisión divina. Confío en su provisión divina porque rechazo el autoengaño. Rechazo el autoengaño, entonces eso me convierte en iglesia y en decir, quiero ser ese vaso de agua fría para las personas que lo necesitan, quiero ser esa agua termal para las personas que lo están necesitando. Entonces, la conclusión, que es la última allí, es Jesús nos llama a ser útiles, a ser una iglesia útil, refrescante para los sedientos, sanadora para los heridos. Jesús nos llama a rechazar el autoengaño. Jesús nos llama a depender de su provisión y no de nuestros recursos. Y Jesús nos llama a vivir en íntima comunión con Él. Entonces, la gran pregunta es, ¿yo estoy escuchando ese llamado de Jesús en la puerta? Yo como iglesia, vuelvo a repetir, esta carta fue a la iglesia. Entonces, si alguno de estos puntos yo estoy fallando, si hoy reconozco que alguno de estos puntos estoy fallando, que quizás me estoy autoengañando, que quizás no estoy confiando en la provisión de Dios, que quizás mi intimidad con Dios no está como yo quería a principio de año. Vieron que llega esta época y uno quizás hace una evaluación del año y dice, a principio de año me había propuesto esto, esto y esto, y hasta marzo, abril lo logré, pero después pasaron cosas. Si yo estoy escuchando el llamado de Dios, si yo estoy escuchando que la puerta está sonando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abrir esa puerta o no? ¿Voy a seguir y que todo el año 2025 sea igual o peor que este año en cuanto a estos temas? ¿O voy a buscar un cambio? Voy a buscar abrirle, en primer lugar, la puerta a Jesús. Si escuchamos su voz y respondemos, Él nos promete una comunión y una restauración y una victoria eterna. ¿Abriremos la puerta y lo dejaremos entrar? Este mensaje es al vencedor. Recuerdan que cada una de las cartas al final tenía un mensaje al vencedor, al que venciere, al que llegara al final, al que obtuviera la corona, al que se animara a aplicar lo aprendido.
que este texto y que en todas las prédicas que hemos escuchado a lo largo del año, cada video, incluso lo que hemos visto en el retiro, que no sea una prédica más, que no sea un texto más, sino que seamos esos vencedores, que podamos abrir esa puerta y que podamos empezar a aplicar lo que hace años venimos escuchando, que lo podamos hacer, bajar de nuestro intelecto a nuestro corazón. La invitación hoy final es esa, es a abrirle la puerta a Jesús. Entonces, los invito a orar un momento. Pero antes de orar, me gustaría que reflexiones. No que hicieras un balance de todo el año, y de todas tus áreas, sino que vamos a concentrarnos en esta área, en el área de tu intimidad con Dios, de vos como iglesia, de vos siendo iglesia, sea que hace muchos años que venís a la iglesia o hace poco tiempo, incluso que venís de otra iglesia. Si reflexionamos y pensamos por un momento de cómo estoy siendo iglesia, si realmente cuando el vecino, el familiar, el amigo vino a pedir un consejo, yo actué como cristiano o en mi sabiduría, con mis recursos, con mi filosofía o con mi forma de pensar. O fui a la Biblia, o fui a la palabra, o le dije, vamos a orar por esto. ¿Cómo he sido como iglesia? Cuando me he enterado que alguien está enfermo, que alguien necesita oración en cuanto a salud física, o salud del corazón, salud del alma, de las emociones, ¿me he comportado como esa agua termal que Jesús nos anima a hacer? ¿O simplemente he sido tibio? Recuerda que los recursos que hoy tenemos son limitados. La provisión de Dios para aquellos que confían es ilimitada. Y Él te va a dar todo lo que tu vida necesita para tener una intimidad con Él, para que te va a llevar a tener un propósito con Él. Hay un montón de cosas que nos gustaría tener y que hoy no tenemos, pero Jesús, que nos conoce y que es el testigo fiel y verdadero, el que ha estado desde el principio y estará hasta el fin de los tiempos, sabe qué es lo que necesita nuestra vida. Él sabe qué es lo que necesitamos día a día. Y Él puede proveer nuestra necesidad. Él puede proveer aquello que necesitamos. Nos toca confiar en eso. Y nos toca buscarlo cada día más. Y acá no valen los títulos, no valen las riquezas, no valen cuántos años de cristiano tengo o cuántos años de asistente en una iglesia tengo, cuando nuestro valor está en reconocer que necesitamos a Jesús, cuando nuestro valor está en reconocer que lo necesitamos a Él. Es buenísimo todo lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado aún en este año, pero lo seguimos necesitando a Él. No lo podemos dejar afuera de nuestra vida si queremos tener una vida de intimidad con Él. Papá, gracias Señor en esta mañana por tu palabra. Gracias Señor porque podemos leer libremente tu palabra, Señor, podemos proclamarla. Señor, gracias porque el mensaje que tú has dejado para las 7 iglesias también es para nosotros, Señor. Padre, cada uno de los puntos que tú has dejado allí escritos, Señor, y han quedado como testimonio de iglesias que no eran perfectas, al igual que nosotros, Señor. Como iglesia y como individuos, Señor, no somos perfectos. Pero tú nos animas, Señor, a cambiar, a mejorar, a acercarnos más a ti, Señor. Tú nos animas a que nuestro corazón, nuestra vida espiritual, Señor, y nuestra vida en cada una de las áreas se centre en ti, Señor. Papá, tú eres el testigo fiel y verdadero, el que ha estado y siempre estará. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestra vida. Tú sabes, Señor, por las luchas que hemos estado pasando, que hemos estado viviendo, los errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido, Señor, tú los conoces. Y lejos de ofenderte, lejos de cansarte de nosotros, nos sigues buscando, sigues golpeando la puerta y sigues haciéndonos esa invitación. Yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Gracias, Señor, por no darte por vencido con nosotros, papá.
Señor, que en todo este año que hemos aprendido y que hemos estado leyendo en esta serie acerca de las iglesias de Apocalipsis, Señor, que esto nos lleve, Señor, a buscarte más, que nos lleve a compararnos con esas iglesias y decir, en esto yo también estoy fallando, en esto yo también me estoy equivocando. Y nos lleve, Señor, a dejar el autoengaño y ser más sinceros, papá. A confesar, incluso entre hermanos, Señor, estoy pasando por esto, necesito oración, necesito ayuda, necesito acercarme más a Jesús. Y también, Señor, y por último, papá, ayúdanos, Señor, a hacer ese vaso de agua fría para aquellos sedientos, Señor, que caminan en el desierto de esta vida y necesitan un vaso de agua fría, Señor, a no ser tibios, papá. Y a aquellos hermanos, Señor, a aquellas personas que necesitan, que tienen dolencias, papá, y necesitan un agua termal con propiedades, Señor, que nosotros también seamos esa agua termal, papá. Ayúdanos, Señor, a no ser tibios, papá. Gracias, Señor. Amén.